Hoy estamos conversando con Tarcisio Granizo, él es el director de la WWF en Ecuador y con él siempre tenemos algunos temas vinculados con medio ambiente y con naturaleza, protección y conservación, y hoy no va a ser la diferencia porque justamente se viene la hora del planeta y vamos a tener detalles sobre eso. Tarcisio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con usted y su audiencia. Muchísimas gracias, Tarcisio. Bueno, empecemos entendiendo de qué se trata esta hora del planeta. Y sabemos y todos los años nos conectamos, pero siempre hay un nuevo oyente y siempre hay una nueva persona que puede ser un granito más que aporta a este gran proyecto de conservación. Sí, cómo no. La Hora del Planeta, para quien no la conozca, es un evento mundial que se hace siempre en el tercer sábado de marzo en más de 100 países. Y inicialmente consistía en apagar la luz por una hora a fin de llamar la atención sobre algún tema ambiental, sobre el tema ambiental en general. Nosotros hemos querido ahora hacerlo de una forma diferente. En primer lugar, hemos identificado que el tema de plásticos, de cómo utilizar mejor los plásticos, del problema que tenemos con respecto a este material a nivel mundial y en el país, es el tema central de nuestras campañas por la hora del planeta. Y lo hemos hecho de una manera distinta, a través de o junto con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, porque estamos en plenas fases eliminatorias para el Mundial. Nuestra tricolor se va a enfrentar con varias otras selecciones para obtener un paso al Mundial de fútbol. Así que hemos pensado que una forma de llegar masivamente a la audiencia es a través del fútbol, de un deporte que mueve tanta gente, de un deporte que nos gusta a todos, a todas. Y la idea es que en los partidos de fútbol de la selección, junto con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, empezar a lanzar mensajes sobre la necesidad de combatir los plásticos de un solo uso y de limpiar nuestro país, nuestra ciudad, nuestra naturaleza de este material, que si bien es súper útil y súper necesario, pero tenemos que aprender a manejarlo mejor. Justamente estaba revisando las redes sociales de ustedes y me puso muy alegre, muy contenta ver esta alianza con la Federación Ecuatoriana de Fútbol cuando vi esa publicación y dije, qué interesante que se haya optado en esta ocasión por hacer una alianza tan fuerte. Y creo que por ahí va el camino hoy en día. Me parece que es muy importante empezar a involucrar, porque esa es la palabra, es involucrar a todas las personas a que puedan ir entendiendo en sus acciones cotidianas cómo pueden afectar Exactamente. positiva o negativamente. Tarcisio, recordamos cuando, por ejemplo, en aquellas imágenes de, yo no me acuerdo qué mundial, pasaban por redes sociales a los japoneses recogiendo toda la basura de los estadios. ¿En qué mundial habrá sido eso, Tarcisio? Yo no lo No recuerdo. sé, pero también después los ecuatorianos hicieron lo mismo en ese mismo Sí, mundial en algún otro correcto, partido. correcto. Entonces, eso, por ejemplo, es importantísimo, ¿no? Nosotros creemos que esta batalla contra el plástico mal utilizado, digamos, que no sabemos dónde ponerlo, es una batalla que no la podemos ganar solos. Es una batalla que requiere alianzas y una de esas alianzas, afortunadamente, con la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha mostrado esa sensibilidad para unirse a esta campaña en un eslogan que hemos desarrollado que se llama el partido más importante de nuestras vidas. Es decir, Mm. es un partido contra un rival que hasta ahora está invicto, que son los plásticos, y que al que le queremos meter goles. Entonces, hemos pensado en muchas cosas. Hemos pensado en, por ejemplo, después de cada partido, hacer una recolección de los plásticos que quedan en los estadios para ir midiendo cuánto plástico producimos cuando vamos al estadio y tratar de ir disminuyendo esa cantidad de plástico. Por otro lado, estamos desarrollando una guía del hincha sostenible. Es decir, cuando estamos en el estadio o cuando estamos en nuestra casa viendo el partido de fútbol por la tele, ¿qué cosas podemos hacer para ser un poquito más sostenibles y para enfrentar este tema del cambio del plástico, que está de alguna forma también relacionado con el cambio climático?
Entonces, para nosotros es una alegría tener esta alianza con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con nuestra gloriosa y tricolor. Y si es que, y lo que siempre decimos, si podemos presenciar y disfrutar de un partido, podemos, contra un rival en el fútbol, también podemos enfrentar un partido contra este rival que es el plástico. Bueno, y entonces en la práctica, Tarcisio, ¿cómo se va a sentir esto? ¿Cómo las personas comunes van a estar, aquellas que están atentas al fútbol y que saben bueno, que lo que van a hacer es gritar goles, cuál es la estrategia para que todos digan, ok, también gritaré el gol y celebraré la fiesta del partido, pero además voy a tomar el cuidado de o consumir menos el plástico en esta fecha especial o me lo llevo a la casa o cuál va a ser el camino? Bueno, vamos a estar, digamos, haciendo campañas durante los partidos de fútbol de la selección con diferentes mensajes sobre el plástico. Vamos a intervenir, a ver si es que los jugadores de la TRI también nos dan algunos mensajes que pueden ser pasados por la televisión, por la radio. Vamos a hacer algunas actividades, como por ejemplo ver si los jugadores de la selección tienen un pequeño sticker que marque en sus brazos el tema del plástico. Es decir, algunas actividades que estamos desarrollando con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, obviamente con las autorizaciones correspondientes de la Conmebol y que no ha sido fácil, digamos, es un Mm. tema complejo, pero que, y de nuevo, insisto, la apertura que ha demostrado la Federación Ecuatoriana de Fútbol para esta campaña ha sido extraordinaria y nosotros, digamos, creemos que es la mejor forma de llegar a cientos de miles, si no a millones de personas en el Ecuador con un mensaje positivo por la naturaleza. Qué bueno. Adicional a esta actividad, he visto también que han hecho otras alianzas importantes con medios de comunicación, vi que estaban con un chef también relevante. Esta es la estrategia de esto, de este año que me parece tan, pues creativa, también un poco poderosa, porque es vincular a otras áreas, vincular a otros entornos, a una conversación que permanentemente quienes estamos interesados en este tema la tenemos, pero tal vez otras personas no se han encontrado en la posibilidad de decir, esto también me importa y puede ser que también les importe. Claro, a ver, primero que el tema este con la Federación Ecuatoriana de Fútbol no empieza ni termina con las eliminatorias, es decir, nosotros queremos una alianza de largo plazo. La lanzamos el viernes con el primer partido de la selección contra Venezuela, porque el sábado sí, al día siguiente es la hora del planeta, pero esto es un proceso de mediano y largo plazo. Eso es lo que queremos. Y en efecto, la idea de tener otras alianzas, otros aliados, digamos que no muy tradicionales para una organización ambientalista. Por ejemplo, el chef Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco es un chef que utiliza para sus recetas elementos de la biodiversidad. Es muy creativo en eso. Y para nosotros es un embajador de lo que debe ser la sostenibilidad, el uso sostenible de los recursos de nuestra biodiversidad, porque hay que empezar a utilizar de manera sostenible esos recursos que nos da esta mega diversidad que tenemos. Y uno de esos recursos son las plantas que el chef Pacheco utiliza para sus recetas. Así que también estamos muy contentos con esa alianza. Queremos seguir incorporando a otros actores, no necesariamente vinculados directamente con el tema ambiental, pero que les interesa el tema, están preocupados por el tema, y entonces para nosotros es una alegría verdadera contar con estos personajes en nuestras campañas. Perfecto. Y hablemos entonces ya de la hora del planeta, esta actividad en donde ustedes normalmente proponen disminuir el uso de la energía eléctrica, hacer como una especie de apagón, porque en el mundo entero se hace. ¿Cómo va a ser la actividad de este año? Bueno, el apagón es simbólico, ¿no? Sí. Hemos visto digamos, es una forma de llamar la atención sobre algún evento. Nosotros no le hemos querido dar mucho énfasis al apagón porque hemos tenido demasiados apagones en, en el Ecuador en los últimos tiempos, entonces decidimos que más bien este tema con la Federación Ecuatoriana de Fútbol va a continuar, pero definitivamente vamos a invitar a los gobiernos autónomos centralizados, a la sociedad civil a que lo haga, a que apague la luz por una hora
El año pasado fue impresionante la cantidad de monumentos emblemáticos que apagaron sus luces, el monumento de la mitad del mundo, la Virgen del Panecillo, es decir, una serie y no solo en Quito, en diferentes otras ciudades del país, y fue masivo. Y la otra cosa interesante es que hay muchos sectores de la sociedad civil que lo hacen sin nuestra intervención, es decir, se unen a la hora del planeta por motu propio, por iniciativa propia. Y eso nos llena de alegría, porque quiere decir que esto de la hora del planeta ha calado más allá de lo que es la WWF. Así es, y hablando de WWF, ¿qué causas están ustedes permanentemente? ¿Qué les preocupa ahora, Tarcisio? Esa es una pregunta muy clara. ¿Qué les está preocupando hoy? Bueno, hay tres grandes crisis ambientales en el mundo y en el Ecuador. La una es la del cambio climático. Evidentemente, estamos viendo que glaciares están desapareciendo en los nevados del Ecuador, estamos viendo una incidencia cada vez mayor de incendios en las épocas secas, etcétera. Segundo, la pérdida de biodiversidad, debida sobre todo en nuestro país a la deforestación. Todavía tenemos tasas de deforestación muy altas que hacen que muchas especies animales y vegetales se estén perdiendo. En un estudio que hicimos recientemente, se comprueba que más del 90% de las poblaciones de especies en América Latina han disminuido sus tamaños, Mm. poblaciones de especies de fauna y flora. Y el tercer tema es el de la contaminación, precisamente el de la contaminación por plásticos, pero también por otros motivos. También hicimos un estudio el año pasado que demuestra que varios ríos amazónicos están contaminados con metales pesados debido a diferentes causas, principalmente actividades extractivas como la minería, y eso también nos preocupa mucho, ¿no? Entonces son cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Ok, Tarcisio, también estamos viviendo una realidad que es la del derrame de petróleo en Esmeraldas que desató una emergencia. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación actual y qué deberíamos saber al respecto? Bueno, yo creo que se trata de una de las tragedias ambientales más grandes que ha tenido este país, por lo menos la provincia de Esmeraldas en los últimos tiempos. Es terrible lo que está pasando. Se calcula que se han derramado más de 20.000 barriles de petróleo. Eso es más o menos unos 400.000 litros de petróleo, que más de 80 kilómetros del río Esmeraldas han visto afectados, pero también otros ríos como el Cube, el Biche, el Majua, el Chinca, San Mateo, Tachina, en los ríos Calpe, Viche y Esmeraldas. Es decir, es una tragedia tremenda, que afecta no solo a la fauna y la flora, sino también a las poblaciones locales, que les quita muchas veces su único recurso de agua, que es el río, y el único recurso para la pesca. Y también que va a afectar el turismo porque la mancha de petróleo se está yendo hacia el estuario del río Esmeraldas, está afectando un área protegida que es precisamente el estuario la reserva del estuario del río Esmeraldas, y probablemente afecte algunas playas del sector. Y en vísperas de un feriado como es el de Semana Santa, Ujú. preocupa mucho la situación de estas playas que podrían verse afectadas por esta mancha de petróleo. Es una situación tremenda, tremendamente grave, que además vulnera no solo los derechos de la naturaleza, sino los derechos de las personas al no poder acceder, por ejemplo, a agua. Sí, la verdad es que es gravísimo y tal vez no se dimensiona las consecuencias que puede tener un derrame de petróleo como este o cualquiera de los muchos que hay permanentemente y que no suenan y que no están en las noticias ni en los titulares porque tal vez son un poco más pequeños. ¿Cómo? Así es, ha habido, solo para complementar lo que usted dice, ha habido más de 600 derrames de petróleo en los últimos 10 años. Correcto, Claro, algunos son pequeñitos, pero así otros es. son de la volumen que estamos viendo en Esmeraldas. De las dimensiones de Esmeraldas. Ahora, aquí pues se me vienen dos preguntas que creo que se le puede venir a cualquier persona y es la primera, ¿cómo hacer para, antes de hablar de la remediación, cómo hacer para ya realmente tener un control para evitar que sucedan estos accidentes? Porque es que un, em, esto es una afectación realmente grave para
el ecosistema, para las personas de las poblaciones y, de como usted lo dijo, bueno, para después el turismo y las personas, digamos, como las consecuencias aledañas. Pero, ¿cómo hacer para que haya un mayor control? Si se supone que hasta nuestra constitución dice que tenemos que respetar bajo todos los marcos legales y jurídicos la naturaleza. Bueno, con principios precautelatorios, ¿no? Precisamente hacer petróleo, explotación petrolera en un país que es altamente sísmico, volcánico, que hay deslaves, que tiene todos los riesgos posibles, tiene que ser hecha la actividad petrolera de una forma absolutamente eficiente y eficaz, utilizando las más altas tecnologías. Esas tecnologías que sí existen en el país y que no entiendo cómo un oleoducto como el SOTE no las tiene. Yo he visto en la Amazonía, en ciertos pozos, por ejemplo en el ITT, que tenían unos sistemas electrónicos que apenas detectaban un goteo de petróleo, un goteo que lo que hace es variar ligeramente la presión, detectaba eso las computadoras y cerraban el tramo para evitar precisamente un problema mayor. Ese tipo de tecnologías es importante tener, es importante invertir en esas tecnologías porque vivimos en un país con altos riesgos, con una tasa de riesgos impresionantemente alta. Entonces, es importantísimo que si es que se quiere hacer petróleo, la actividad petrolera en el Ecuador, que es uno de los principales ingresos, lamentablemente, de este país, hay que hacerlo con los mayores cuidados posibles. El problema es que si nosotros, que no se valora económicamente cuánto cuesta, por ejemplo, este desastre ambiental, cuánto le cuesta al país, cuánto le cuesta al país invertir en estas tecnologías de súper avanzada para evitar estos problemas. Si pusiéramos números a eso, nos daríamos cuenta que el negocio petrolero no es tan buen negocio como creemos. Mm. Y lo que es necesario es cambiar el modelo de desarrollo hacia un modelo post-extractivista, hacia un modelo que no dependa ni del petróleo ni de la minería, porque son actividades altamente peligrosas para la naturaleza y para la gente. Estamos conversando con Tarcisio Granizo, él es director de la WWF Ecuador y con estas siglas nos referimos al Fondo Mundial para la Naturaleza. Tarcisio, y entonces en un caso como estos, ¿cómo funciona la remediación de esta zona y la limpieza de esta zona? Sabemos que es un trabajo largo, arduo y que no es al 100%. Así es. Lo primero que hay que hacer es la contención del petróleo y la recogida de la mayor cantidad de petróleo posible. Y para eso hay ciertas tecnologías, hay unas redes, unas especies de boyas, porque el petróleo, de alguna forma, afortunadamente flota. No sé si Ujú. ustedes han puesto aceite en el agua, el aceite flota. El petróleo es un tipo de aceite, de ahí se sacan un montón de lubricantes y cosas y aceites. Entonces, recoger la mayor cantidad posible y luego utilizar, por ejemplo, dispersantes químicos que ayudan a que el petróleo deje de formar esa película y se formen bolitas, unas como bolitas que son químicamente producidas con estos elementos químicos para también poder recogerlo. Y por último, también tratar de ver la posibilidad de que haya estos mecanismos de biodegradación. Hay bacterias que se comen el petróleo, pero como usted señala, eso toma tiempo. Se calcula que en un río, por ejemplo, la, se tarda 3 años en recuperarse al 100%, pero en un estuario, el estuario es el sitio donde el río desemboca en el mar. Entonces, en el estuario están ecosistemas tan importantes como los manglares, que son importantísimos para la economía, porque en los manglares son como guarderías de un montón de especies de peces de interés comercial. Van a reproducirse en los manglares y después, cuando ya son pequeños, más grandecitos, van al mar. Entonces el manglar es fundamental, pero en los manglares se calcula que la tasa, el tiempo que se demora en recuperarse es como de 10 años. Entonces, yo no sé si, digamos, es muy difícil limpiar el petróleo cuando éste llega al estuario y peor cuando llega al mar. Entonces hay que detenerlo en el mismo río, de una manera eficiente, eficaz y rápida. Bueno, y por último, ¿cuáles son las consecuencias legales por tener
una afectación, es decir, cuáles son las consecuencias por el derrame per se, económicas. Bueno, es tremendamente grande, ¿no? Las consecuencias son la muerte de un montón de especies de fauna y flora, pero sobre todo la afectación humana, ¿no? Nosotros creemos que es importante que haya una atención urgente e inmediata a las comunidades afectadas, sobre todo garantizando el acceso a agua potable, alimentación y asistencia médica, entender, es decir, que haya una transparencia muy grande sobre la magnitud del derrame. Es decir, ahora que empieza una temporada en Semana Santa de turística, hay que advertir al turista si es que una playa está contaminada. Y eso tiene que ser muy serio y muy transparente. Em, digamos que también es importante la remediación ambiental total, no solo en lo superficial, sino una reparación real. Y algo que nosotros estamos proponiendo es que se reconozca el río Esmeraldas como sujeto de derechos para garantizar su protección efectiva, ¿no? Y evitar que estos desastres se repitan. Y por supuesto, tener un sistema de monitoreo para ver si las aguas, si las conchas que hay en el estuario, si los cangrejos que hay en el estuario que nosotros comemos aquí en Quito están contaminados. Bueno, Tarcisio, muchísimas gracias por dejarnos en claridad este tema que es tan actual y tan importante y sobre todo no verlo por encima, sino comprender verdaderamente cuáles son las consecuencias de un derrame y comprender que en 10 años ha habido más de 600 derrames es entender que no se ha resuelto y que no es un Así tema es. que por el momento ha sido prioritario. Por irónico que sea, este viernes además es el Día Mundial del Agua y Imagínense, entonces tenemos contradicciones todo el tiempo, ¿no? todo el Valoramos tiempo. el agua, pero no la cuidamos. Entonces, Exactamente. gracias por invitarnos también a ser parte de la Hora del Planeta. Qué interesante que se hayan unido con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es un deporte que mueve tantas masas. Esperemos que más personas tengan la sensibilidad y la conciencia de poder cuidar su entorno, tratando de reducir los plásticos de un solo uso y pues que todos cambiemos para bien nuestros hábitos. Gracias, Así es. Tarcisio, por esta conversación. Gracias, Clara María. Un gusto. Si alguien quisiera seguirlos en las redes sociales, me gustaría por favor que pudiera recordarlas y así ustedes tienen también cómo continuar este mensaje. Es muy fácil. WWF Ecuador en Twitter, en Facebook, en Instagram. Creo que hasta ahora tenemos TikTok también. Yo no uso, pero, pero Ya voy sé a que existe. buscarlos, tampoco los Así sigo. es que, así es Muy bien. que, y en nuestra página web, WWF Ecuador, pueden ver la información sobre la hora del planeta. Claro, mi vínculo con ustedes es la web y el Instagram. Es verdad que tampoco estoy todavía metida en el TikTok, pero vamos a hacer el esfuerzo porque seguro hay videos interesantes. Era Tarcisio Granizo, director de la WWF Ecuador. Muchísimas gracias. Hasta luego.